En este módulo les voy a resolver las preguntas más frecuentes que me hacen las personas. La resina no se endurece por diferentes factores. El factor más común por el cual la resina no se endurece, como este caso, que se le va la uña, como pueden ver, la resina no se endurece porque simplemente el proceso de mezcla que hicieron, químico, lo hicieron mal. Hay personas que me ha sucedido en varios lugares que dicen que lo revuelvan con thinner, que lo revuelvan con eso, con lo otro. Eso es mentira, eso no funciona porque ya yo lo hice. Lo hice para ensayarlo y no me funciona. La resina trae su propio catalizador. Hay resinas que son compatibles con otros catalizadores. La de nosotros se puede utilizar con otros catalizadores. Pero ¿qué sucede? Si mezclas mal, si nuestra resina dice la ficha técnica que es 1 a 1, tiene que ser 1 a 1. Pero si tú colocas 1 litro de resina por 1,5 litros de catalizador, no vayan a pensar que porque el catalizador lo que hace es secar el producto, lo va a secar. No, antes pasa esto. Esta resina se pega, miren. ¿Sí ve? Y esto no se quita con nada. Hay personas que he escuchado mucho que dicen que con agua tibia por encima, eso es mentira. Puede que le quite lo pegachento, se lo quita. ¿Y esto cómo le quita esto? Si aquí se nos van los dedos. ¿Sí ve? La uña se le coloca y se le hunde. Esto sucede por un mal uso de la mezcla que hacemos. El 90% de las veces es por eso. El tiempo de curado de una resina depende mucho de la temperatura. En una temperatura de 20 a 25 grados, el tiempo de curado es mayor que en una temperatura en Europa en tiempo frío. Si el clima está frío, el tiempo de curado es el doble. Pero ¿qué ha pasado con todo este tiempo? Yo he hecho muchos ensayos aplicando resina con este blower. Este blower es una pistola de calor, ¿correcto? Cuando yo aplico la resina, le paso el blower por encima de la superficie y este blower lo que hace es que me afloja la resina. ¿Qué pasa con esto cuando la resina se afloja? Se acomoda mejor, la temperatura de la resina sube, porque tengan presente que cuando estamos revolviendo resina, la resina se calienta. Al la resina calentarse, las burbujas que tiene existente salen a flote, se explotan y la misma resina tapa el orificio donde sale la burbuja. Cuando le quitamos el blower, empieza el proceso acelerado de secarse, el cual nos brinda a nosotros una mayor seguridad en que nuestro piso va a gelar bien. ¿Correcto? Si el tiempo de secado no está bien por la temperatura, ¿por qué? Porque hay personas que le prenden un aire acondicionado, que está mal, eso no se debe hacer. Primero, porque el aire acondicionado en el retorno nos va a llenar de polvo. Si le colocamos un ventilador, tampoco. Eso no tiene nada que ver con el tiempo de secado de un piso. La temperatura sí, pero es un tema muy diferente. Cuando prendemos un aire y estamos haciendo esto, puede que nos salga un efecto piel de naranja que le llaman. A mí nunca me ha pasado. En realidad no me ha pasado. Es como la superficie se ve un poco como corrugada, pero realmente a mí no me ha sucedido. Siempre he trabajado con blower. La resina pierde brillo por factores diferentes. Uno, el tráfico, las personas que están pasando, caminando, en chanclas, zapatos, ella con el tiempo va perdiendo el brillo, no de inmediato, al pasar del tiempo. Y la otra razón es porque utilizan detergentes que tienen Clorox. Ese tipo de cosas van opacando el piso, lo van opacando, no de un día para otro, pero sí con el tiempo. Entonces tenemos que tratar de evitar eso, tenemos que utilizar jabones libres de Clorox, ¿correcto? Y la forma de brillarla es muy fácil, simplemente utilizamos ese compón de carros con que pulimos la superficie de los carros y con una pulidora lo pulimos. De hecho hay unas máquinas y hay unas empresas que se dedican a pulir pisos. Simplemente lo que van es colocan un disco, una felpa suave y le colocamos el compón de carro encima y pulimos nuestro piso y nos queda nuevo. Otra opción es con el tiempo, con mucho pasar del tiempo, lo que hacemos es que limpiamos el piso muy bien limpiecito y le aplicamos otra capa de resina encima transparente. Y esa base la dejamos como superficie de anclaje y nos va a quedar perfecto. Cuando la resina se pone roja, usualmente sucede en el catalizador. Cuando el catalizador está rojo, muchas veces es por culpa de la temperatura. Lo tienen en un lugar muy caluroso, de pronto lo tienen a merced del sol. ¿Qué sucede cuando eso pasa? La resina perdería las propiedades para un 3D, porque nuestro piso se vería amarillento, pero las propiedades para hacer un piso marmolado o veteado no tenemos problema, porque en ese caso la resina la pigmentaríamos de un color, no sé, si su piso es rojo con verde,
sería la pigmentación la que le cambia el tono amarillento a la resina. No es que no sirva, la única propiedad que pierde es la de 3D, pero su propiedad de solidez y todo el resto de propiedades que tiene van a seguir funcionando igual. A mí en lo personal el efecto piel de naranja nunca me ha sucedido. Sí los he visto en varios pisos de colegas míos, pero el efecto piel de naranja suele suceder por los cambios bruscos de temperatura. Es decir, si estamos haciendo un piso, prendemos un aire acondicionado, eso afecta mucho el piso que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la temperatura se vuelve con grumos. Si estamos haciendo un piso y empezamos a colocar la resina, por decir una hora, a las 8 de la mañana, y a las 10 de la mañana ya hemos avanzado 5 metros o 7, 8 metros, qué sé yo, y nos traemos con un jalador resina de allá hacia acá, la temperatura es muy diferente y eso causa el efecto piel de naranja, que son como unos grumos. ¿Cómo se corrige? Hay que lijarlo, pulirlo y volver a colocar otra capa transparente encima para lograr ese efecto. ¿Cómo lo evitamos? Manejando los temas de temperatura y listo. Las personas me hacen muchas preguntas a veces, qué pintura utilizan, que este tipo de cosas. ¿Qué sucede? Hay pinturas que no son compatibles con la resina, correcto. Nunca utilicen una pintura, intentar utilizar pinturas como pigmentos, porque no funciona. La resina solamente funciona con productos epóxicos. La resina epóxica no funciona con solventes como thinner, ni pintura a base de thinner, ni pinturas a base de agua. Hay una pintura, creo que la venden en Argentina, que es a base de alcohol, que en teoría debe funcionar. Es una pintura vinílica. No la he usado. Yo siempre he utilizado pigmentos epóxicos, correcto. Si nosotros utilizamos pinturas con solventes, no funciona, no hay compatibilidad entre la pintura y la resina epóxica. Muchas personas me preguntan cómo sacar las burbujas, porque es uno de los temas más delicados cuando estamos haciendo un piso. De hecho, nuestros errores, que cuando colocamos piso casi siempre son en las burbujas. Las burbujas, hay personas que las sacan con alcohol isopropílico, pero el problema del alcohol isopropílico es que las gotas, cuando pinchamos el spray, que no se logran hacer micras, caen al piso y nos hacen un hueco. Si el hueco no lo hicieran automáticamente, apenas cae la gota, no hay problema, porque uno alcanza a verla y la corrige. Lo malo de la gota es que queda encima de la resina, de la superficie, y va bajando poco a poco, poco a poco. De hecho, cuando quiere terminar de bajar, ya uno no está en esa parte del piso, sino que va más allá. Y por eso suele suceder eso. ¿Qué les recomiendo para las burbujas? El blower. Apenas aplicamos la resina, le pasamos el blower por encima y automáticamente mientras lo estamos pasando, estamos viendo cómo salen las burbujas. ¿Por qué? Porque el blower lo que hace es que eleva la temperatura de la resina y la resina que está también sin catalizar se va a terminar de catalizar. Y cuando quitemos el blower empieza el proceso de secado automáticamente, lo cual nos va a ayudar muchísimo porque vamos a asegurar que nuestro piso deje de moverse. Y si al dejarse de mover, ¿qué evitamos? Evitamos que se nos vaya hacia donde tenemos un pequeño desnivel, que todas las casas lo tienen. Y todos los lados tienen un pequeño desnivel por el tema del agua y limpieza y todo eso. Las herramientas que nosotros utilizamos en resina epóxica se limpian con acetona. La acetona de las uñas sirve para limpiar las herramientas, para limpiarse las manos. Para las mujeres, les comento que en estos días estaba haciendo unos ensayos y sin querer se me acabó la acetona y utilicé vinagre blanco. Y me limpió las manos a la perfección. No sé qué componente tendrá el vinagre blanco, pero sí me ayudó en el tema de la limpieza. Les paso ese dato porque si existe vinagre blanco y existe thinner, los hombres cogemos para limpiarnos el thinner y las mujeres el vinagre. Cuestiones que han utilizado más el vinagre blanco, porque en este mundo de la resina hay muchas mujeres ahora mismo haciendo lámparas, haciendo pisos, haciendo mesas, haciendo un montón de cosas igual que nosotros. Entonces, para que lo tengan en cuenta las mujeres, el vinagre blanco sirve para limpiar la resina epóxica. Si tu piso tiene baldosas, lo que tenemos que hacer es un tratado de baldosas, un tratado de piso se llama eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sellar las juntas, a limpiar la grasa, a quitar las baldosas que están sueltas o a pegarlas nuevamente las que estén flojas. Vamos a limpiar la lechada antigua. ¿Para qué? Para que el piso que nosotros vamos a colocar, el sistema tipo sándwich que vamos a colocar, tenga un engranaje perfecto, un anclaje perfecto, correcto. También sellamos las partes de los lados
con una capa de resina muy delgada a los lados para que se nos ancle de las paredes y del piso. Eso es lo que nosotros hacemos. Si su casa está recién hecha, tiene que esperar más o menos unos 45 días que se cure el piso. Eso es un tiempo de curado. Por eso cuando uno entra en una construcción nueva, huele a cemento, huele a humedad. Esa humedad, si la colocamos en nuestro piso, supera el 4% de la humedad que puede tener un piso para que un piso de resina epóxica se adhiera al mismo. La resina que nosotros vamos a pigmentar, la vamos a pigmentar en la resina antes de catalizar. ¿Qué sucede si nosotros catalizamos y después pigmentamos? No podemos hacerlo porque empieza automáticamente el proceso de secado y el proceso de secado no tiene compasión con nadie. El proceso de secado arranca y no lo para nadie. ¿Por qué? Porque activas el A más el B. ¿Qué hacemos? Pigmentamos en la resina y dejamos el catalizador a un lado. ¿Por qué? Porque si en ese momento nos tenemos que ir, simplemente nos vamos, tapamos nuestra resina y volvemos cuando quiera. Pero si nosotros catalizamos y después pigmentamos, no podemos estar con una paleta intentando buscar un color. El pigmento trae una ficha técnica. Si nosotros nos pasamos de la cantidad de pigmento que tenemos que aplicar, lo más seguro es que dañemos la composición química del producto y no se seque igual. Correcto, entonces tengan eso muy en cuenta. Pigmentamos en la resina sin catalizar. Antes de catalizar hay que pigmentar. Después que tenemos pigmentado, miramos la catalizada para aplicarlo en el piso. Antes no. Me preguntan que si con la resina epóxica puedo sellar techos para el tema de la humedad. Sí se puede. Muchas veces me han hecho esa pregunta, si podemos sellarlas, así como hacen los sellados de los techos que le colocan una tela y le colocan una pintura para aislarla del agua. La resina epóxica les puede servir para eso y les puede dar la apariencia de un piso en una azotea, pero lo más seguro es que le van a quedar varios huecos. ¿Por qué le van a quedar varios huequitos? Por el polvo que está circulando, porque es una azotea. Si lo van a hacer en una versión de un piso, ¿no? Lo pueden hacer un piso como un piso veteado, vas a corregir el problema del agua, pero no es un piso que te va a quedar perfectamente un espejo, porque esta resina epóxica no es para exteriores, es para interiores. Pero sí, si la pregunta era esa, sí te sirve como aislante del agua. Vas a corregir tu problema de humedad por el techo. El tiempo de una aplicación de una capa y otra es de 24 horas más o menos. Les explico un poco. En todo este tiempo, con la experiencia que yo tengo, que hemos ido utilizando el blower, que siempre lo utilizo muy a menudo, nosotros hemos logrado restarle más o menos unas 9 horas de secado a la resina. ¿Qué sucede cuando pasamos el blower? Elevamos la temperatura, la resina se calienta y empieza el proceso de secado más rápido. Correcto, pero ojo, el que esté seco no significa que debes pisarlo. Pisarlo ya es algo muy diferente, porque entre el medio de la resina no se ha terminado de secar. Pero si la capa superior de arriba está seca, es muy bueno. ¿Por qué? Por si cae una cucaracha, cae un zancudo, cae algún animalito, no se nos vaya a hundir en la resina, sino que pueda salir sin dejar huella alguna. Pero no quiere decir que lo puedes pisar, pero ya está seco, que es lo que nosotros necesitamos, que el piso deje de moverse lo más rápido posible para evitar el desnivel. Sobre pisos de madera no podemos colocarlo, ¿por qué? Si la madera es una madera de las que ensamblan como el machimbre o las maderas que ensamblan como el PVC, los pisos nuevos de PVC que salieron, ahí no se puede colocar resina porque esos pisos en la parte de abajo tienen una tela y entre la tela y el piso siempre existe el aire, esos pisos tienen aire por debajo. Entonces si nosotros colocamos un piso ahí epóxico, lo que va a hacer es que nos va a quedar flojo. Para responder esta pregunta también, los zócalos de las paredes debemos quitarlos porque nuestro piso tiene que anclarse a la pared, no al zócalo. Porque en el momento que se nos desprende el zócalo se nos daña el piso. Por eso nos toca tener eso muy claro. En pisos de madera lo mejor es no colocar resina. Tal vez le pueden colocar una capa encima de sacrificio de resina, como tipo pintura, sí, pero un piso como tal compacto no podemos. No podemos porque se nos va a quebrar por el aire que existe debajo de la madera y la flexibilidad que la tiene la misma. Recuerden que la resina epóxica tiene una alta resistencia mecánica a los movimientos, pero si está adherida a un sustrato como el piso, correcto, no a la madera. Cuando la resina está manchada les voy a decir cuál es el problema. El único problema para que la resina se manche se llama catalizado. ¿Por qué se llama catalizado? Porque cuando uno revuelve la resina que está pegada
a los bordes y en el culo del envase. Cuando lo volteamos en el fondo del envase, lo que sucede es que la resina que cae encima, nosotros la esparcimos en nuestro piso y nos queda una mancha. Realmente no es una mancha, es una veta. Imagínense, para que tengan una idea más clara, imagínense un ventanal de vidrio transparente, le tiramos un balde con agua de jabón encima y no lo lavamos, la dejamos que escurra. Esa mancha que sale es por el catalizado. ¿Qué hacemos nosotros? En medio de todo este tiempo y toda la experiencia que yo tengo en este negocio de los pisos epóxicos, más me enfoco en hacer pisos 3D, pues por el tema que soy diseñador gráfico también. Cuando estoy haciendo un piso 3D, yo trabajo con el blower porque cuando yo volteo el envase, la resina que está a los lados, la que está pegada en el fondo, en el culo del envase, cae encima de mi otra resina y la esparzo, debería quedarme con ese velo blanco. ¿Por qué no me queda? Porque yo le paso el blower. Cuando yo le paso el blower, lo que estoy haciendo es elevar la temperatura de la resina y esa resina que estaba aquí pegada en nuestro envase se va a catalizar igual que la otra. Correcto, va a ser parte de mi piso y no me va a hacer ese efecto. No les voy a mentir, tuve muchos pisos antes de ensayar con el blower donde eso me pasaba y simplemente no sabía cómo resolverlo. Y un día, por suerte, en un ejercicio que estaba haciendo, se me dio por utilizar el blower y me di cuenta de todo esto que les estoy contando. De ahí para acá, pues somos compañeros inseparables. Sin el blower no me atrevo a hacer un piso porque sé que me va a quedar mal. Me preguntan muchísimas personas que ellos quieren aprender a hacer pisos, pero no saben dibujar. Para aclararle a todo, lo que nosotros colocamos en un piso epóxico son vinilos. Vinilo ecosolvente mate. ¿Sí ven lo duro que es? Este vinilo es un vinilo especial impreso en alta resolución que tiene mucho que ver con la imagen, ¿correcto? Si nosotros hiciésemos un piso donde pintásemos lo que vamos a hacer, tendríamos que cobrar muchísimo dinero por hacerlo. ¿Por qué? Porque ya es un trabajo de mayor esfuerzo y de mayor elaboración. Esto es un vinilo ecosolvente, también hecho en alta resolución, es más grueso que un vinilo normal y también tiene la ventaja que este vinilo no se decolora tan fácil. Este vinilo tiene para la intemperie de 3 a 4 años, correcto, y más la resina epóxica pues le va a durar muchísimo más tiempo. Entonces no son dibujos, son vinilos ecosolventes lo que nosotros utilizamos. Pueden utilizar otra clase de vinilos, pero no se los recomiendo. ¿Por qué no se los recomiendo? Porque nosotros estamos cobrando lo suficiente por un piso como para utilizar materiales baratos. Si utilizamos materiales baratos, es muy seguro que nuestro trabajo no se va a ver con la calidad que es. El vinilo, la resolución del vinilo depende de la imagen. Si tenemos una buena imagen, tenemos una buena impresión, impresa en un buen plotter. Eso es lo que nosotros hacemos. He visto que gente sí que hace dibujos y le colocamos resina encima, pero tendríamos que cobrar muchísimo dinero para poderlo hacer de ese modo o saber dibujar muy bien y es más complicado.